El sentido común que percibimos como tal es la resultante de la acción de los grupos de poder en una sociedad determinada. Si bien a veces es correcto, en otros es algo implantado con el que condiciona las políticas aplicadas, las cuales son demandadas o rechazadas por dicha sociedad en función de esas creencias instaladas profundamente en la conciencia de las masas, previa y pacientemente. Los temas económicos no escapan a esa regla. Más aún, podríamos aventurar que seguramente es el gran objetivo para el funcionamiento del sistema actual, la implantación de una serie de nociones difundidas a través de los medios de comunicación, pero también en otros ámbitos como académicos, charlas de grupos de estudio, prensa especializada, coloquios, seminarios y demás medios con los cuales se puede influir en la sociedad en general y en los sectores de poder en particular. No es de extrañar, entonces, que en las universidades enseñanzas basadas en una serie de conceptos neoliberales establecidos como dogmas religiosos que luego son replicados en otros ámbitos, imponiendo así una determinada práctica política económica sin que nadie pueda contradecir estos principios. So pena que quedar señalado como una especie de demente o irresponsable, generalmente estableciendo que sus pensamientos son anticuados y populistas. Uno de los dogmas impulsados por el neoliberalismo en la sociedad es que la inflación es la causa de todos los males y que como resultante toda política es válida si apunta a bajar su índice. De poco sirve que se intente explicar que una inflación moderada, si es compensada con alzas salariales, no resulta dañina para la sociedad en su conjunto, reflejándose en la creación de un círculo virtuoso de consumo. Un segundo punto a mencionar para desafiar el sentido común establecido por el neoliberalismo es el déficit fiscal, madre de todas las batallas económicas. Nada, pero nada es tan dañino e irrefutable en el credo neoliberal como el déficit fiscal. De nada sirve que esgrimamos que los países desarrollados suelen tener déficit fiscal mucho mayor que los exigidos a los países pobres y que los planes de ahorro del Estado no solo dañan a los más débiles, sino que construyen la capacidad de consumo y, en consecuencia, la capacidad de expansión de la economía, perjudicando a la larga a toda la sociedad, incluyendo a los propios grupos empresarios que suelen ser los principales mecenas de quienes propugnan estas ideas. De la mano del déficit fiscal viene otro de los preceptos incuestionables, la emisión de dinero. Dios nos libre y guarde de un gobierno que emite dinero sin respaldo, dicen los neoliberales. Ellos creen que para llegar al peor de los círculos del infierno, el camino es emitir, algo que desatará la inflación. Tampoco nos servirá observar que los Estados Unidos, emitiendo billones de dólares para sostener la crisis desatada en el 2008, ni que los europeos hicieran lo mismo. Esos son casos que no guardan relación con nuestros pobres países, contestarían los neoliberales. Ni siquiera Japón tampoco nos sirve como argumento. Y preguntarse por qué inyecta en el mercado miles de millones de yenes, mientras que su principal problema en décadas es la deflación. Algo que desafía el sentido común natural, pero no así el edificado por los teóricos del neoliberalismo, es el control de la admisión de la moneda, como es su emisión, la tasa de interés y la fiscalización del control de la banca nacional extranjera a través del Banco Central de cada país. Cualquier lego en esta materia creería que cuando un gobierno gana una elección y accede al poder, debe contar con esta herramienta para poder llevar a cabo un plan económico. Enorme error para la ortodoxia neoliberal. Ese es uno de los pecados capitales que nos hace caer en la tentación del populismo. El mercado, insisten, se debe regular por sí mismo, esgrimiendo como razón las leyes naturales, aunque nadie ha podido explicar cuál es la relación de la naturaleza con una construcción artificial como es la economía. Que el mercado sean los banqueros privados y que ellos controlen el Banco Central es el fin último de esta construcción.